Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos un jueves más en La Caja Negra, el programa estrella de ACE Principado Televisión. Digo estrella porque si no lo digo yo, pues que lo va a decir. Y estamos, como siempre, para tratar un tema en profundidad, un tema durante una hora, un tema importante, un tema interesante, que hemos titulado Otro ministro contra España. Hemos titulado el programa. ¿A qué me refiero? Bueno, pues yo creo que está en la mente de todos. El nuevo ministro de Cultura, que se las trae, Ernesto Urtasun, pues ha comparado el descubrimiento de América y todo el proceso posterior, lo ha comparado con las actividades genocidas de Bélgica en el Congo en finales del XIX y principios del siglo XX, ¿no? A cargo del famoso rey Leopoldo II, primero, tercero, no sé qué, Leopoldo de estos, que era en realidad era más que el Estado belga, era él, era una empresa privada, era el propietario, y mató a 8 millones de personas, vamos así, ¿no? Una cosa de nada. Y entonces este ministro, que no sé cómo calificar, pero le caben varios calificativos todos duros, pues ha decidido que es lo mismo, ¿no? Que la tarea civilizadora de España en América durante 3 siglos pues está a la altura de un genocidio brutal que practicó el bárbaro reyezuelo de Bélgica. Y pues para hablar de eso, porque claro, ¿cuál es la clave de todo esto? Que el ministro de Cultura, de España, se suma a la leyenda negra. O sea, vamos a hablar de la leyenda negra, ¿no? No tanto, o sí tanto, de la leyenda negra a lo largo de su desarrollo cuanto actualmente, porque lo grave de la leyenda negra, no sé quién lo ha dicho, pero está ya dicho muchas veces, lo grave de la leyenda negra es cuando los propios el país la incorpora, ¿no? Cuando los españoles aceptamos la leyenda negra y no solo eso, sino nos dedicamos a ser propagandistas de la leyenda negra y llega incluso un ministro del gobierno de España que es propagandista de la leyenda negra, podría ser el colmo de los colmos de los colmos, ¿no? Bueno, pues para hablar de esto, 4 invitados, como siempre. De allá para acá paso a presentarlos sin más dilación. Iván Mayada, que es profesor de Historia. Buenas noches. Iván. Buenas noches. Gracias por Muchas estar aquí gracias por en este invitarme. templo del saber. En segundo lugar, Ana Ardison, que es profesora de alemán. Bienvenida, Ana. Encantada. Gracias por estar en este espacio de sabiduría. Gracias por la invitación. Tengo una frase buena para cada uno. En tercer lugar, Saro Calderón, que es filósofa. Y muchas gracias, Saro, por estar aquí en esta ágora del conocimiento. Encantada. En cuarto y último lugar, los últimos serán los primeros, Rafael Sempau, que es también profesor de Historia. Y muchas gracias, Rafael, por estar en esta televisión. Muchas gracias a ti, muchas gracias por invitarme. Así que, dicho lo dicho y presentado más o menos las coordenadas de lo que vamos a tratar, pues yo ya me callo, me voy a callar poco, supongo, pero al principio me voy callando y os doy pie a que comentéis qué os parece esta exabrupto del ministro de Cultura, además de Cultura, ¿no? No sé por qué hay ministerios de Cultura, pero bueno, eso es otro debate, ¿no? ¿Qué os parece? Hombre, pues quien no sabe nada de historia. No sabe. Esto para empezar. No hay que darle más vueltas al asunto. La comparación es muy grosera, ignorante, se lo puede calificar de muchísimas maneras. Pero vamos, quiero decir, no es que no sepa, no es que no tenga un conocimiento exhaustivo de la historia de España y de lo que aconteció en el continente americano con respecto a las relaciones con España, sino que es que no tienen conocimiento de ningún tipo, porque es que la comparación es, insisto, grosera y repugnante. Ahora bien, ¿se puede decir que sea una comparación fruto de la ignorancia? Pues, hombre, evidentemente no. Bueno, no, es que ahí está la historia, es que es malicia. Es exactamente malicia lo que hay detrás. Y es una concepción de España de tal calado, tan miserable, que a su propio partido le impide pronunciar la palabra España. Y habla de este país, nuestro país, constantemente. No digo que no la mencione esporádicamente, evidentemente sí, o sea, hay que mencionarla, pero su líder espiritual, que es Yolanda Díaz, y todos sus ministerios evitan constantemente pronunciar la palabra España o español. Y en su programa electoral y en todos los documentos que... Estoy hablando de Sumar, sí, por supuesto estoy hablando de Sumar. Pues hablan de la plurinacionalidad, que es lo de la nación de naciones, que es una locura también, que eso no tiene absolutamente ningún sentido. Y entonces, como están en esa idea
de negro legendaria, de que España oprime a todo aquello que entra en contacto con España, pues no les permite hacer un análisis crítico de algo tan evidente como es la historia de España perfectamente documentada. No. ¿Por qué hay Ministerio de Cultura? Porque había que enchufar a mucha gente. ¿Por qué este señor, nada más que le pone una alcachofa en la boca, suelta esto? Porque le está diciendo a sus amos, estoy aquí, voy a hacer la tarea que me encomendasteis y cuando se me acabe, tenedme en cuenta para la próxima puesto que haya. Y él repite, pues es que es significativo porque este señor, esta persona, estudió en el liceo francés. Es que es un afrancesado. No hay nada peor que un progre rico, porque este viene de familia rica, colegio privadísimo, liceo francés, y sí, son los que se lo pueden permitir, ¿no? Y él simplemente, es un mensaje, no vos preocupar. Yo voy a hacer aquí mi misión, voy a seguir la línea, conmigo no vais a tener problemas, que ya nos lo dijo Guerra, pero esto sucedió aquí desde Felipe V. El que se mueve no sale en la foto. Y ya está, pues se dice esto es lo que hay que decir. ¿Para qué? Para mantener a la gente, pues es que sirven a intereses extranjeros, suena todo muy paranoico y conspiranoico, pero es que no hay más remedio. Bueno, es que esto es así. No, Exacto. no quiero Es que andar- acaba de sacar, ya lo último, acaba de salir la película esta de Napoleón, que no sale España para nada, pero es que no lo decimos nosotros, lo dejó Napoleón por escrito, y aquí empezó el final, el principio del fin, y todavía vi yo hace años un reportaje en la 2 sobre los lanzamientos de mayo en Madrid, y salía un francés a decir que no había sido para tanto, es que me dio la risa. No, pero, a ver, pero yo, bueno, entrando ya en la cuestión de la leyenda negra, brevemente, bueno, venta por protestantes, yo recomiendo el libro de los dos libros de Elvira Roca Barea, tanto el de Imperiofobia y también el de Fracasología, porque también es como la continuación de cómo se reescribió la historia de España desde el siglo XVIII. Ya, pues en un momento de guerra, Holanda, los protestantes, hay algo antecedentes de Italia también, pero sobre todo Holanda. Pero bueno, era un tiempo de guerra, pues insulto está. Lo grave, lo auténticamente grave, empieza finales del 17, comienzos del 18, cuando la historiografía francesa y los ilustrados lo ponen como auténtica verdad de fe. De verdad histórica, verdad científica. Y como aquí, desde el siglo XVIII, eso lo explica muy bien Elvira Roca Barea, hay un complejo que habría que empezar, yo luego me desarrollaré más, a empezar ya a desenmascarar a muchas vacas sagradas de la filosofía, de la historia española, desde el siglo XVIII, empezando por Feijóo, lo cuenta, bueno, a partir de los nombres aparecen en los libros de Roca Barea y demás, y por ejemplo Manuel Fernández Álvarez, el catedrático de Moderna, que era asturiano además, que no sé si era de Salamanca o de Valladolid, que utiliza la leyenda negra como fuente principal, aunque lo niega. Entendido, y mientras la gente siga diciendo la leyenda negra y sigue diciendo todo lo que dice la historiografía francesa, amén Jesús, y tener todos los complejos, Fray Bartolomé de las Casas, bueno, es la sabiduría y la verdad personificada. Yo todavía me acuerdo cuando fue el aniversario, bueno, el 5º centenario. Vamos, yo algunas cosas que se oyeron allí daban vergüenza ajena, auténtica vergüenza ajena. Y no pasa nada, y mientras eso se sigue diciendo, y mientras no se empieza a decir, mira, este señor falta la verdad, este señor no tiene ni idea, aquí se ha mentido, aquí se ha engañado, y hay que empezar a desenmascarar. Bartolomé, diciendo lo que decía, Sí, diciendo lo que decía que era muy duro, lo recibió el rey, el emperador. sí, sí. Y hubo debates públicos. Sí. O sea, Sí, sí, o sea, sí. eso era libertad, ¿eh? Sí, Hoy sí, pero dices eso y te va a recibir el rey, vamos. Pero te corta sí, el cuello el rey el según te metes primero por la que no puerta. creyó en la libertad fue Fray Bartolomé de las Casas, porque yo, una de las cosas, porque tuvimos que estudiar en la carrera el disputa que tuvo con Ginés de Sepúlveda, y yo me empecé a enterar un poco, digo yo, hombre, pues este hombre era un poco raro. Fray Bartolomé de las Casas censuró, intentó conspirar contra Ginés de Sepúlveda para no dejarle hablar. Sí, sí. Entonces Pero yo que le ya, dejaban a él hablar. es decir, que dejaran hablar, pero a Ginés de Sepúlveda no. Entonces digo yo, ya es señal. Vete hoy al foro de Davos a decir que el Sí. cambio climático es mentira. Entonces, pues no hay que entres por la empezar. puerta. Fue, Sí. Milei No fue. entres por la No, puerta. perdona, que no. Sí. Que Milei fue y lo dijo. Bueno, lo dijo Milei, sí, era Sí, presidente de la República. claro. Argentina sí, y además tiene Era presidente de la República. Sí, Eso sí. era. Entonces, pues empezando Argentina. por ahí y bueno, siguiendo, por ejemplo, Feijóo también, que al final le censuraban a los contrarios, ¿no? A él no. Feijóo Fernando más que VII. afrancesado era borbónico, ¿no?
Sí, pero es que el Era problema... protegido de la corona. El problema de eso es que es lo mismo, lo explica muy bien Rocabaria, es decir, lo primero que hacen una serie de pensadores en cuanto llegan los Borbones es empezar a denostar los 2 siglos anteriores. Bueno, a ver, Claro. yo tengo Sí, que sí, sí, decir. espera, o sea, espera, está- deja, no sí, vas a pero es que estamos defender hablando eso. aquí de Espera, Elvira no, no. Rocabaria como si Está- fuera No, un no, dios. Iván Y Bayar, no, lo es. está Iván antes. No, no. Bueno, yo creo que las palabras de este señor ministro de la Incultura, que yo creo que la cultura es algo que no necesita un ministerio, se gestiona sola. Tuvimos grandes pensadores, grandes escritores, grandes novelistas, siempre sin que hubiera un ministro de Cultura. A veces ni siquiera de Educación. Y teniendo en cuenta cómo va la educación, pues casi que mejor. Con ser graves, yo creo que son un símbolo del gobierno. Este gobierno que está presidido por Pedro Sánchez, pero que está gobernando con las ideas de Pablo Iglesias. Es que este gobierno es el triunfo de Pablo Iglesias. Perdón, que pero no estoy de consiste- acuerdo. Si Pedro Sánchez no estuviera de acuerdo con esas ideas, tendría otros Bueno, socios. el PSOE es sanchista, ¿vale? Déjale Que ser. gobierna el PSOE de que siempre. no, no es el PSOE de Sí. siempre, porque este PSOE Es el de está haciendo siempre. bandera de las ideas de Pablo Iglesias, que son la demonización de los empresarios y de la banca, esto nunca lo hizo el PSOE, Hombre, no. Ah, que es Hombre, no. a este nivel nunca. Hombre, no. Bueno, El pudieron hacer lo que pacto hicieron el en el pacto con los momento. nacionalismos periféricos, el blancamiento de ETA. Es decir, el odio a todo aquello que representa la historia de España en cuanto a progreso y avance. Entonces, es un símbolo más de lo que sucede en un gobierno que tiene ministros de 2 partidos políticos y que los ministros de Sumar es que no son ministros, son activistas. Porque este señor, Ernest Urtasun, su currículum anterior a ser ministro consiste en ser asesor de Raúl Romeva, que está condenado por el procés. Entonces, bueno, si tenemos en cuenta estas raíces del personaje y si tenemos en cuenta que durante años ha comido del procés, pues ya podemos ver un poco que los enemigos de España efectivamente estuvieron fuera del gobierno, pero es que ahora están dentro del gobierno. Es decir, tenemos al enemigo en casa ahora más que nunca. O sea, que los ministros del PSOE no son activistas. Teresa Rivera, la talibán, esa no es activista. Vamos a lo nuestro. a Vamos a ver, sí. Perdón. Varias No tenés cosas. Hay ministros del PSOE sensatos, entre ¿Ah, comillas. sí? Vamos al tema. No, vamos es al que tema. así nunca Atilana- vamos a salir de la Atilana- Querías búsqueda. meterte con Rocabaria un minuto, Sí. porque no es el tema tampoco. No, sí, porque es el tema de la leyenda negra. Entonces, yo voy a recomendar otras cosas bastante mejores A Julián Juderín. que Rocabaria, Bueno, ¿no? bueno. A Iván Vélez. A Iván Vélez. Bueno, vale, Son sí, sí. complementarios. Yo Iván no Vélez, creo que sean sí, exclusivos. pero quiero decir que Rocabaria se ha convertido como una especie del paradigma o la referencia. Bueno, tiene el mérito de contra- haber roto el muro. contra la leyenda negra, y Elvira Rocabaria está bien, por supuesto, o sea, no seré yo Pero tiene el quien mérito de diga haber que- roto. Pero hay que cogerla, tiene algunas cosas que hay que cogerlas con pinzas, Pero con como respeto. todo. Es perfecto. Como todo- Sí, no, hombre, como y, todo, y ¿no? yo conozco gente que tiene 13 millones de seguidores No, en no, Twitter. ya sé. Quiero decir, No, eso es a ver, cantidad, no hombre, calidad. a Vamos ver, a yo no ver. digo- Veintellado más. A ver, no, no, exacto. a ver, yo no te digo que evidente, no, pero Entonces- quiero decir, lo que tiene Pero bueno dejar ella... a Sí. Rocabaria. Sí, pero- Vamos al asunto. A mí La recomendación, que Sí, sí, lean a normalmente. Iván Vélez Vale, sobre la vale, leyenda perfecto, negra o sí. que pongan en Google Iván Vélez Vale, leyenda pero yo negra creo que y les la- van a salir la vídeos recomendación sería maravillosos. que lean. Que lean, sí, que lean. que No, lean. no, he lean, dicho que y que lean. pongan en Google y les van a salir vídeos. Porque yo creo también. que Sí, este sí, ministro también. no se leyó ni estos libros No, divulgativos entonces, de no, la historia el- contada no. para escépticos. El Es otro- que, Porque no lo es que ni a eso es que llega. no lo necesita, es que no lo Claro, necesita, que es que no le necesita. interesa, es que, A ver, es lo que que se hay han que dicho- preguntarse es por qué la primera vez que le ponen una alcachofa en la boca suelta esto. Porque lo tenía preparado. ¿Por qué? Pero porque este tema, es lo que hay que no preguntarse. lo tiene interiorizado, que eso lo he dicho al principio, Son quiero automatismos. decir, lo tiene interiorizado, no es, Cuenta que es esta gente- malicia, Yo creo es que malicia no. porque odian a España. Somos si es que que- Pero está yo creo que claro. forma parte de Pero un somos plan. que dice que Cervantes era catalán y Santa Teresa de Jesús. Claro. Eso es Bueno, una- tengo ahí que se decir- delatan, ahí es se una delatan. cosa- Sí, se delatan, pero que es una cosa de. Hablando de enfermos Cervantes, mentales, ya. en el programa electoral de Sumar, que es donde se ve la concepción de la cultura que tienen y de lo que es España para ellos a nivel cultural, bueno, habla de sitio, tuvimos una relación cultural compleja, bueno, compleja, o sencilla, o vete tú a saber. O sea, quiero decir, si tú te lees la parte de cultura, lo que le dedican a cultura, que son 5 paginitas, se lee muy rápido, tú ves ahí cómo se destila, no se destila directamente un odio a España, pero sí con el desprecio, poniendo por encima de la historia y la cultura españolas, porque esto es muy importante, cultura españolas, no Claro, culturas sí, de otro sí, lugar. Lo sí. digo por la Constitución española, Sí, porque sí. se apela mucho a la Constitución española, y esto ya lo decía Gustavo Bueno.
¿se respetará el acceso a la cultura de todos los españoles? ¿Qué cultura? Y cuando Bueno preguntaba, ¿qué cultura? Wow. Le decían, Cultura soy yo. hombre, ¿cómo eres? ¿Cómo eres? ¿No? Puede ser la cultura maya, puede ser la cultura gallega, puede ser la Sí, cultura sí, vasca, claro, claro. que es lo que Sí, sí. pretende, sumar. Y hablando de Cervantes, que se me va el hilo, Sumar lleva en su programa, que esto ya es el cachondeo supremo, crear premios de literatura en lenguas cooficiales homologables, y cito textualmente, homologables al premio Cervantes. Oiga, mire, ya para empezar, Homologables quiere decir no en- se en puede... Claro. cuantía. Léase. importante. o en presencia o en lo que tú quieras. No, No, me hombre, puedes presencia es dinero. no me puedes comparar un premio de una lengua que hablamos 600 millones de personas en todo el mundo con una lengua que hablan 3 millones. Claro, pero ahí vemos No, la actitud depende. del gobierno, porque ahora Sí. precisamente El en Davos, vascuence, 200.000. Bueno, ahora menos, precisamente claro. en Davos va Milei a cantarle las 40 en español Mm. y nuestro delincuente que tenemos al frente va y habla en inglés. Porque es más guay. Porque ellos rechazan la fuerza que tiene la cultura española, porque yo creo que es que son que es eso. agentes extranjeros. Porque claro, si a España le dejas, porque eso acaba con la autoestima como nación, ¿no? Entonces, si desmiembras a la nación, los deshaces, pues tienen menos competencia los Claro, demás. Es que ese es uno de los Es- problemas es eso. A ver, Iván. del PSOE, de la izquierda española en general, que se creen moralmente superiores por haber perdido la guerra en 1939 y desde ese momento empezaron a demonizar la historia de España. Desde ese momento, cuando el franquismo intenta recuperar las grandes figuras de la historia de España para anteponer el nacionalismo al internacionalismo obrero y que los obreros pierdan un poco ese espíritu y esa conciencia de clase, desde ese momento, mientras el franquismo reivindicaba algunas figuras de la historia de España, la izquierda las demonizaba. Entonces el Cid se convertía en un cazarrecompensas. Isabel la Católica no se lavaba ni se cambiaba la camisa. Felipe II fue un rey oscurantista que vivía encerrado asesinó a su hijo. en el Escorial, que asesinó a su hijo. Nada más lejos de la realidad, fue uno de los príncipes renacentistas más importantes y más mecenas de la cultura. Y ese problema es un problema enorme, porque al demonizar así la historia de España, ellos lo que pretendían era acabar con los símbolos que vertebraban esa España Con la nueva nación franquista que se española, construía. con la Entonces, nación española. no acabaron con Franco, pero casi acaban con cualquier sentimiento de pertenencia y de orgullo de pertenecer a España o de reconocer a esas grandes figuras valedoras de la cultura, de las armas, de las ciencias, de las letras, de lo que sea, de la historia de España. Entonces, ese es un problema muy grande porque se asocia al problema que ya viene de finales del siglo XIX, que es el ataque constante de los nacionalismos periféricos. Y luego, a un fenómeno nuevo, del que podemos hablar también extensa y prolijamente, que surge desde la década de los 60, que es el abandono de la historia de España por parte de los historiadores españoles y el relegar o el dejar o el permitir que esa historia sea escrita por hispanistas extranjeros, especialmente del ámbito anglosajón, que vienen a estudiar la historia de España, pero que vienen con su mochila cargada de prejuicios. Entonces se escribe la historia, Solo hay una historia hispanistas. a la que se le da solo hay en hispanistas. España, solo hay en España. Solo hay hispanistas. Sí. No hay historiadores internacionales No, 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 especializados no, en la historia de otro país, solo Los hispanistas. anglosajones se dedican a estudiar a los demás como si fueran insectos. También tienen especialistas en chinos, especialistas en Rusia. No son, en ese sentido no solo se ensañan con nosotros. Y luego también, pues también ligado a lo que decías tú, también luego Sí. los historiadores, lo que tal, sí, yo creo que al final muriendo Franco y demás, la nueva evolución de historiadores comienza en los 60, 70. Yo no sé si por evolucionar, acercarse a la democracia, rechazar lo anterior, pues digámoslo así, sí, se rechaza la historia anterior, se glorifican los derrotados, se glorifican por los expulsados. Ya venía antes, pero que... durante Franco Sí. estudiamos, yo Sí. estudié la historia que Sí. escribieron los ingleses Sí. sobre nosotros con Sí. Franco. Sí, Franco sí. no corrigió. No, corrigió a lo mejor, pero sí poco, Corrigió porque nada. además, no, porque hay una cuestión, los historiadores no cambiaron apenas. Es decir, todos los tópicos, digamos, de anti-Austria se siguieron estudiando. Bueno, Sí, los sí, bueno, no. Lo que quiero decir es que nos estamos aquí circunscribiendo a una cuestión institucional y estamos hablando de los planes de estudio, que efectivamente, que es así, Sí. todos hemos pasado por la educación obligatoria, etcétera, etcétera, incluso la no obligatoria, pero no hay que olvidar que el empuje de la leyenda negra contra España no viene solo de esas vías, porque si viniera solo de esas vías sería un problema
que se podría subsanar. Es que la leyenda negra con la que nos han bombardeado viene a través del cine, que ha tenido un revival ahora en las películas de superhéroes, todos conocéis la famosa polémica, los videojuegos. Es decir, que la leyenda negra, lejos de haberse superado, a pesar de los esfuerzos de muchísimas personas que cada día con su trabajo están demostrando que efectivamente no es como se cuenta, cada X tiempo se reaviva. Y quería citar la conferencia de Atilana Guerrero en la Escuela de Filosofía de Oviedo hace unos días, en la que habló de Fray Bartolomé de las Casas y mencionó cómo, dependiendo de determinados intereses, Fray Bartolomé de las Casas se sacaba, no por parte española, no para reivindicarlo, sino por parte de los enemigos de España, se sacaba de vez en cuando para recordar, ¿visteis qué malos fueron los españoles en América? ¿Visteis todas las barbaridades que hicieron? Claro, de lo de las universidades, de lo de considerar a los nativos como españoles de pleno derecho, como los que vivíamos en la península, o los que vivían, perdón, en la península, no soy tan vieja. Se reeditó, porque lo dijo ahí, se había reeditado, ¿con qué motivo? Es que Bartolomé de las Casas. ahora Sí. mismo no lo recuerdo, No, pero a lo puso el Con el ejemplo. 92 seguro, con el 98. No, posterior. 98 puede ser, con el 98 Fue puede ser. posterior. Sí. yo creo. Se reeditó Sí, con el 98 sí. los americanos, lo reeditaron en el Claro. 2000. Pero vamos, A raíz y de- luego otra cuestión, ya que nos ponemos en plan serio, empezar a sacar los trapos sucios de los demás, empezando por ellos. De Que todos pues modos. eso no gusta, claro. Pues, por todos ejemplo, modos. Francia, ya que hablamos de Francia, el baño de sangre que fue la Revolución Francesa, el Bueno, baño de ya. sangre de Napoleón, no, pero es que Sí, claro, sí, sí. está empezando a Bueno, salir pero cosas yo quiero que no. volver al siglo XXI. No, ya, pero quiero decir, pero si tú vas recordando eso, entonces ya, como se le ponga a los alemanes, les empiezas a recordar lo ocurrido hace 60 años, que no gusta, y a los comunistas les podemos recordar muchas cosas de la Unión Soviética, de China y demás. No, pero digo para ponerlo Sí, en Sí, porque pero Francia- eso se lo podemos recordar, pero eso no reaviva el amor a España. Voy a decirlo en términos No. así muy psicológicos o muy cursis, Pero pero, no, pero me todos me refiero- van a entender. no, pero me Es decir, que yo refiero diga al y tú extranjero. más, pues muy bien, pero yo no tengo que decir y tú más, Pero que a también, que tenerlo sí. contigo. Pero lo que tengo que hacer es recuperar el Pero es orgullo que- de ser español. Un poco Sí, pero contra de me lo refiero que a los decía, extranjeros, me refiero. un poco contra lo que decía Iván, de que a partir de la guerra se lanza la izquierda, diríamos, poco a poco, mucho. Yo creo que no es tanto la izquierda, por ejemplo. Lo digo por lo siguiente. El PC fue siempre un partido patriota. El PC era un partido español y pro España. Y tienes ahí la literatura de los poetas del 50, y estaban ahí los Blas Otero y Celaya y todos estos que eran más o menos del PC, y tenía un fervor patriótico, por así decirlo, absoluto. No es la izquierda la que hace eso. Yo creo que es, y el lazo con Roca Barea, Malgré Saro, son las élites españolas. Y las élites de derechas, derechas o de izquierdas. No es el PC, bueno, es indiscutible. Está Macresse, la música, el destierro en el exilio en París, y componiendo música española, fervorosamente española, ¿no? Son las élites, y las élites incluyen las élites de derechas. Sí, pero volviendo, Tanto pero volviendo al siglo XXI, como decía ella, quien representa hoy la punta de lanza de la leyenda negra en España son los partidos de izquierdas. O sea, Claro, esto pero- yo creo que es Ahora sí, evidente. Ahora sí. en la posmodernidad actual sí. Yo- pero Ahora bueno, sí. Y el silencio de algunos partidos de derechas. Sí, empezar el PP concretamente. El PP que le amé a Jesús, el PP de toda la cultura y demás. Aquí Lo la subvenciona todo. cuestión realmente relevante es que la derecha no da la batalla cultural en este sentido. No. Y que no rebate con argumentos. No toda. Bueno, o no toda. La Y que no mayoría rebate de con, derecha. que no rebate con Sí. argumentos toda la derecha. Que no rebate con argumentos las falacias de la izquierda. Y incluye a toda la derecha, no solo al PP, incluye también a Vox. Porque los que daban la batalla cultural, por ejemplo Macarena Olona, Hombre, está fuera. Pero Macarelón no se Los marchó. que- Pero Macarelón no se marchó por otras cosas. Los que- los hombre, que- Macarena los que de Olona alguna dando manera- la batalla cultural, eso A es ver. como... Los que de alguna manera se Hombre. destacan, Iván Espinosa de los Monteros, fuera. Entonces, es algo que no interesa. Es algo que no interesa porque no... Sí, da el votos. referente cultural, si No tienes da como votos. referente cultural a Macarena Olona, pues... ¿Por qué no? Mala Macarena, que lo veo bárbaro, Macarena. No, he dicho Es como que- referente Sí, cultural. sí, sí. No, no era referente No, cultural. tú- Daba la Era batalla la mejor cultural. parlamentaria que había. Sí. No, daba la Pero batalla bueno, cultural, no era un Era referente una máquina cultural. Estoy diciendo, parlamentaria. en cuestiones de combatir la leyenda negra y dar la batalla cultural, no me parece que de los 52, 55 diputados que tenía 52. Vox, Sí. 52 diputados que tenía Vox,
Macarena Olona se destacara precisamente por eso, se destacaría por otras cosas, pero por eso no. Había parlamentarios, y los hay, porque todavía están en el Congreso, que tienen mucha más valía y mucha más capacidad para dar esa batalla cultural. Y voy a citarlo, lo siento, Joaquín Robles, por ejemplo. Vale, Joaquín Robles, la excepción que confirma la regla. Vale. Sí, de acuerdo. De acuerdo. A ver. A ver si me acuerdo. No, bueno, a ver, yo vuelvo a por qué, a mí lo que más me llama la atención es por qué Ernesto, las primeras declaraciones que hace es para cargarse la madre patria. Vale, bueno, pues porque hay un proyecto del PSOE, después de los 40 años de vacaciones durante la dictadura de Franco, el PSOE fue patrocinado por Alemania y Francia y hay un PSOE de federalización, hay un proyecto de federalización de España que pasa por romper a España. Y para romper a España primero tienes que romper la nación española. Y este ministro, como todos los otros, están seleccionados por eso, porque el anterior era Iceta, que tenía las mismas características. Este señor tiene una madre catalana y un padre navarro, y Iceta tenía una madre vasca y un padre catalán. Y es que son las mismas características. La segunda vez que hace una declaración se queja de que han bajado 18 puntos porcentuales los jóvenes catalanes que hablan catalán. O sea, él tiene un objetivo, igual que los otros 21 capitaneados por Sánchez. Y es romper la nación española, porque pues podrán meter las manos en la caja más fácilmente, y yo qué sé por qué. O por ideología, pero... Porque lo mandan sus jefes. También. Sus No, jefes. pero les sale a cuenta, porque si no, no lo harían. Bueno, Ahí tiene ya. que haber una recompensa pecuniaria, porque si no, no por- lo harían. no, No es por... Y luego también creo que si Es tú destruyes entroncamos con lo la nuevo, lo élite. creas tú. Lo No, nuevo pero lo creas tú. entroncamos con la élite, porque este chico, él viene de la élite. Su abuelo luchó con el bando de Franco y recibió una medalla de la Falange. Su padre es diplomático y empresario. Su madre no sé porque Él no también nada de él también él. Y él es diplomático. diplomático. Entonces él se amolda a lo que pide la élite de su época, que es... O sea, los que mandan están en eso. Y si los que mandan estuvieran en otras cosas, él estaría en otras cosas. Sí. No, pero yo insisto en que tienen jefes. Sí, no, estoy de acuerdo. Sí, Durante sí, la yo lo digo, República, el sí. viaje era a París a pedir consignas. Iban para París, Claro. volvían con Y antes era, en el bando Londres. nacional recibió 2 medallas, una de la Falange Claro. y otra durante el franquismo. Entonces, bueno, pues ya está. Lo dejamos aquí, vamos a hacer una pequeña pausa de hidratación y volvemos enseguida con más intensidad y con más energía todavía si cabe. Hasta ahora mismo. Bueno, estamos de vuelta después de la pausa de hidratación y seguimos con lo que estábamos, ¿no? Con la leyenda negra. Realmente el programa lo hemos titulado Otro ministro contra España, ¿no? Y la referencia, como estábamos viendo ahora, fueron las declaraciones que hizo este señor Ernesto Urtasun, ministro de Cultura, comparando pues, el descubrimiento de América y todo el desarrollo de 3 siglos del Imperio Español, comparándolo con el genocidio en el Congo, protagonizado por el rey belga, Leopoldo no sé cuántos, en el infierno se pudra, y bueno, hubo protestas por esa comparación tan absolutamente desajustada o injusta, mejor dicho, y tan cafre, ¿no? Bueno, pues seguíamos por ahí. ¿Qué os parece? Yo insistía en las élites, ¿eh? Iván habla más de la izquierda, yo no insistía en las élites, bueno, hay distintas opiniones, ¿no? No, las Pero- élites de izquierda. ¿Eh? Las élites de izquierda. Las élites de izquierda. pero Esto se ve muy bien si ponemos el foco Sí. en lo que pasa al otro lado del charco. Y vemos cómo se retroalimenta aquella izquierda con esta izquierda. Y hay un revisionismo allí muy fuerte, y ese revisionismo empieza en 2011, en una visita oficial a Argentina. Hugo Chávez ve una estatua de Colón detrás de la Casa Rosada y dice: ¿qué hace ahí ese genocida? Ahí hay que poner a un indio. Como si Colón hubiera llegado allí manu militari. El problema es ese, el problema es que esa izquierda populista latinoamericana, o hispanoamericana, mejor dicho, vamos a hablar con propiedad, hispanoamericana, tiene a muchos paniaguados, mucho más de los que tiene aquí la izquierda. A gente con un nivel cultural mucho más bajo que el que hay en España, y a gente mucho más dispuesta a creerse determinados eslóganes que vienen impuestos desde el poder. Porque de eso depende, en buena medida, el comer o no comer. Hay que tener en cuenta que esa estatua de Colón llevaba allí 200 años. Es una estatua que regalaron los italianos con mármol de Carrara. Y
En 1917, Hipólito Yrigoyen, uno de los mejores presidentes de la historia argentina, uno de los padres de la nación argentina, había declarado el 12 de octubre fiesta nacional. Es decir, cómo en solo 100 años se produce ese viraje ideológico de lo que compartimos como hispanidad, que es algo que yo creo que España solo puede compararse en este sentido a lo que hizo Roma. Es decir, España en América destruyó muy poco, al contrario, construyó. Y yo creo que a nadie se nos ocurriría pedir reclamaciones a los italianos por lo que hicieron los romanos, pues, por ejemplo, conquistando Asturias hace 2000 años. O sea, creo que es de todo punto descabellado. Entonces, eso responde a determinados mensajes de una élite de izquierdas que, con unos indicadores culturales pobres, económicos, desoladores, necesitan un chivo expiatorio. Y ese chivo expiatorio es una metrópoli, ni siquiera una metrópoli. El país hermano, o la madre patria, no es una metrópoli colonial, son virreinatos lo que hay allí, que ya hace más de 200 años que salió del continente americano, pero aún así es el chivo expiatorio perfecto para los problemas de hoy. Estaba pensando, perdona, en López Obrador, por ejemplo. Más que ejemplo canónico. Más que imperiofobia es indigenofilia. Tampoco. No enlaza con la leyenda negra. Tampoco, porque eso tiene origen en Estados Unidos y va por otro lado. A ese Hugo Chávez. No, pero reivindicar Sí, el bueno, sí. indigenismo El es la indigenismo va forma por de otro ir, lado. Sí. es la forma de ir contra Pero España. yo creo que confluye, son dos cosas separadas, pero confluye. De paso ese- le das una patada a España, pero A va por otro lado. a ese Hugo Chávez yo le preguntaría, y en lugar de la estatua de Colón, ¿qué indio hay que poner ahí? ¿Un indio de las tribus caribes que eran caníbales? ¿Uno de los aztecas que hacía sacrificios humanos en las pirámides Bueno, de Eso no gusta Tenochtitlán? recordar nada, es que eso se puede Para el recordar. ministro Usted ese de defiende Cultura esa sería una ideología. práctica cultural el canibalismo. Pero es que la nación Lo que- española en Hispanoamérica ya está rota y entonces ellos tienen que construir una identidad Sí. y la identidad la construyen contra la madre patria. Sí. Entonces se la inventan. Sobre Es todo igual. por algo muy importante. Sí. Aquí tenemos mucha experiencia porque está inventado. O sea, la historia de Cataluña, que si Cervantes no sé qué, está inventado. Sí, sí. Lo estamos viviendo. Entonces, allí ahora ya vemos- en Asturias, ¿eh? Exacto, Lo estamos sí, sí. viviendo Sí, en pero directo hay- en entonces- Asturias. Tal cual. Y sobre lo de las élites de Pero izquierda, no hay un voy a proyecto lanzar una panamericano, pregunta. no hay un proyecto No, panamericano. se trata de no. romper. Pero de nunca hubo un romper, proyecto panamericano porque la- no interesaba a Inglaterra, No, que no. veía La aquello nación con- española Pero ahora ya está tampoco. con rota. unos ojos muy apetitosos. No, y- Porque ahora ellos no van a ceder su cota de poder. Entonces tienen que inventar una identidad. A ver, eso yo creo que Y comienza ir en contra los de lo que 60, yo podría pasar, creo, que es la ese unificación, tipo de ¿no? cosas de tal del marxismo, que yo creo que empezó a dar el pan, o ligado también quizá cosas de, bueno, no es que lo tal, pero no me refiero al marxismo sí, sino esos teoriquetes, sí, hijos de papá, burguesitos, tal, que entre marxismo, empezó indigenismo, empezó tal, algo de la teología de liberación también, que también ahora la Iglesia Católica está, bueno, en plan ya... Y entonces eso fue germinando poco a poco, lo decían algunos, Bueno, y fue... es y una fue- de las características que tiene Bueno, es que uno de los, visión a largo plazo. uno de los Sí, sí. problemas de la leyenda negra es que España es la nación valedora del catolicismo mucho más que el Papa. Y el Papa en determinados momentos en el siglo XVI es el que hace eco de esa leyenda negra, o es el que da ínfulas y pábulo a esa leyenda negra. Pablo IV, o Clemente VII. también, y El saqueo Pablo de IV Roma, también. el saqueo de Roma, Sí. cuando los españoles toman Roma, Es que hay una contradicción ahí, ¿no? viene, pero es que ese saqueo de Roma viene porque el Papa, junto con el rey francés recién liberado de Madrid, se ha aliado con el turco. El Papa, insisto. Tolón, creo que en Juegos de Tolón. poder. Sí, sí. Pues llegaron a tener en Tolón. Sí, Exacto, sí, llegaron y a además tener creo una que base. esclavizaban, sí, sí. Entonces, Sí, hicieron una mezquita, que eso parece que no, cuando, que en la cuando- época era... cuando España no hacía realpolitik, como hacían otros países, como Francia, aliándose con protestantes en contra de los intereses de su religión, y España Pero a favor veía de algo sus más, pero a favor de sus intereses. intereses siempre, sí. Claro, Claro, barriendo para ahí casa. estamos. Ese es el problema, que el altruismo de España en algunas ocasiones, con algunos determinados poderes, como la Iglesia Católica, llegó a tal extremo que incluso esos propios poderes a los que España defiende no se lo perdonan. Es que no es altruismo, es parte de nuestra identidad. Es que la nación española luchó 7 siglos, 8 casi. o 8, más a mi favor, para ser cristianos. Es que es nuestra identidad, entonces... No, No, sí, no te lo discuto. Pero De, no, de hecho, mucho. A ver, yo veo la conquista de América como una continuación. Yo de veo, la dos, reconquista. yo veo dos hitos en la identidad A española. ver. Uno eso y otro es la guerra contra los franceses. No, de quiero Napoleón. decir, evidentemente España es un país de tradición católica y tú, si no entiendes el catolicismo, te vas a ir al Museo del Prado y no vas a entender ningún cuadro de los que bueno, ninguna ninguno. parte de nuestra La historia. mitad de los cuadros nada que hay en de el la Museo parte del de la Prado historia es que española. no los vas a entender.
no vas a entender incluso expresiones de uso común, etc. No vas a entender nada si no Puede ser catolicismo participas- agnóstico como el de Gustavo Bueno, pero ateísmo, ¿entiendes? ateísmo católico, no pero es agnosticismo. nuestra Sí, identidad. pero déjame un momento. Pero nuestro nexo de unión con los países de Hispanoamérica, quiero decir que es que lo digo porque esto lo he oído recientemente, hace unos meses, en un congreso de hispanismo. El nexo de unión no es el catolicismo. El nexo de unión con los países de Hispanoamérica es la lengua. Es el No, español. sí, eso yo no lo discuto. Entonces, yo estoy hablando de la identidad sí, en nuestro trozo pero de península. tanto como identidad, quiero decir, no es Es una tanto parte identidad grande. como nuestra historia. Quiero decir que no, insisto, que no podemos renunciar, yo no puedo renunciar a mi historia. Entonces, presignarse, que el Pero presignarse, parte- por sí, sí, ejemplo, sí. es un gesto Pero parte que de- hacemos en nuestra vida cotidiana, seas o no creyente. Cuando Parte de alguien la- te dice algo sorprendente, tú te presignas, que Pero es parte madre de la- mía. Parte de la leyenda negra también va contra el catolicismo, porque es como es una parte tan grande de nuestra historia, es que es Eso sí. imposible desligarlo completamente, aunque ahora no creamos. Porque es que nosotros, la nación española se forja así, igual que otros países de Europa, su identidad se forja contra España, pero yo no digo que sea la identidad de Hispanoamérica, digo que hasta hace poco, ¿por qué en Bélgica se habla flamenco y se habla francés? Porque hasta hace poco, hasta la Revolución Francesa, la identidad la daba la religión. No, si no niego, Y ahora eso ha mudado y la identidad la da las lenguas, que es el ariete que se usa ahora, pero entonces dices tú, ¿y cómo en Suiza es posible que...? Bueno, Suiza es diferente porque manejan mucha. No, Es un banco, Suiza como decidió decía unirse... Pero hay que cuando eran recu- pobres, porque pero- Suiza eran pobres Sí, en sí, el pero hay siglo que XIX, recu- Pero enviaban quiero decir que ha habido un mercenarios, cambio de paradigma en las Sí. identidades, eso es lo que estoy intentando decir. sí. Sí, sí. Pero para Y luego- A desmontar ver. la leyenda negra hay que recuperar la batalla de la lengua, Sí, que es sí, una sí, batalla estoy que, de como tú acuerdo, dices, se la está primera dando lengua, ahora, la primera batalla, se está dando la primera, ahora la primera. y es la que tenemos que combatir, entre otras cosas, porque podemos recuperar toda la escolástica y decirles, Ernesto, miren, ¿qué estaban haciendo ustedes cuando El estos Derecho señores Internacional de la escribían Escuela de esto? Salamanca, todos que es de lo la que bebe el sabemos, derecho claro, inglés ¿no? Sí, después. sí, Mira, sí, yo sí. hace Eso unos es. meses... Este Ernesto, la siguiente vez que le pusieron la cachofa, se lamentó y va a dar dinero para fomentar la cultura catalana. El ministro de Cultura del Gobierno de España, del Gobierno del Reino de España, va a dar dinero para... O sea, sí, es que están en eso, efectivamente. Están en eso, estoy totalmente de acuerdo. Hace unos meses, en un congreso de hispanistas, yo trataba este asunto. Y entonces la pregunta era muy fácil, la pregunta que me hacían era muy fácil. Bueno, pero es que vosotros vinisteis y nos conquistasteis y nos robasteis y tal. Entonces yo decía, no. ¿Usted cómo se apellida? García, Martínez, López Obrador, me da igual. ¿En qué idioma habla? ¿En qué idioma habla? Primero. Segundo, le conquistaron sus tatarabuelos. Los míos se quedaron en Oviedo, eran labradores. La contradicción Eso lo dijo ya Ramón, es flagrante. eso lo Entonces, dijo Ramón. no te tires piedras sobre tu tejado porque muchas veces estas élites hispanoamericanas Son blancas. son blancas. No son indias, no, Exacto. Si los indios son Pero más son mantras que respetuosos. suenan bien y que se Sí, repiten, sí, facilones. son blancos. es Y decir, son esas élites hispanoamericanas peores. las que cuando obtienen la independencia en el siglo XIX Sí. Aplastan a eliminan los todos los sí. derechos de los indígenas, Sí, totalmente. los someten, los sojuzgan, los matan. Sí, sí. Dan para atrás. Y dan ahí para sí, atrás. ahí sí, no por un choque vírico como fue el de la llegada de los españoles, sino ahí sí, sistemática y organizadamente. Sí. En Argentina. Por supuesto, Vamos a sufragado, ver. sufragado con el oro anglosajón. El En Argentina, ejemplo- el general Roca, El general Roca exterminando en la zona de la Patagonia. Es decir, y eso, bueno, y digo, no, es que mataste. El general Roca, sí. Además, El ejemplo, Entonces, pues- espera, déjame un momento que lo mencione, porque es que hay que mencionarlo a propósito de lo que ha dicho Iván. El ejemplo de los ejemplos es el mestizaje, señores. Que los españoles que venían de la península y se fueron a América se mezclaron con los americanos que estaban Eso no- allí. no pasa en ninguna otra el cultura. mestizaje es la prueba definitiva de que no había absolutamente ningún problema y que si nos mezclamos no los exterminamos. No, Quiero Yo decir. se lo cuento a mis alumnos, les digo, mira, la historia de Pocahontas, ¿conocéis a Pocahontas? ¿No? Por Disney la conocéis. Sí, claro, profe, la conocemos. Bueno, pues esa historia es falsa. Esa historia nos la copian los ingleses, es la historia de un capitán español que se enamora de una indígena y se casan, porque eso, 250 millas más al norte, en las 13 colonias, estaba prohibido. No se habrían unido jamás. Es la mayor prueba de mestizaje. El hecho de que se unan a las indígenas, eso sí, evangelizadas y bautizadas, como Dios manda.
Bueno, el hijo de doña Marina y de Cortés se educa en la corte Exacto. de Valladolid o de Madrid. Y la hija de... Garcilaso. Y la hija, no, es más simple. La hija de Moctezuma, que se casó con un noble. Lo que pasa es que esta vino a España, y se quedaron en Cáceres, el palacio de Moctezuma, duques de Moctezuma, que de vez en cuando sale, parece cuando los mexicanos, porque uno de los países que inició lo de la leyenda negra fue México, sobre todo a partir de la Revolución Mexicana, los años 20. Sobre todo por una cuestión, porque México cuando se independiza, Para México tapar sus es vergüenzas. el país donde el indigenismo es más importante. La mayoría de la población, el gran porcentaje de población, 80%, son indígenas en el siglo XIX. Y las élites criollas mexicanas tienen miedo a que haya una revolución social. Entonces no quieren independizarse. No quieren independizarse hasta el punto de que le ofrecen la corona de México, de un imperio nuevo mexicano, a Fernando VII o a alguno de sus familiares, que renuncian, por supuesto, a ir a México. Entonces el problema es que una vez que ellos se independizan, tienen que crear una historia nueva, porque es una historia que ellos ni tenían ni querían. Ellos querían seguir ligados a España. Y además que la historia de México es un fracaso. México, ¿cuánto Rotundo. perdió? ¿Un tercio de su territorio? Más. Sí, un tercio del 50%. territorio y lo glorifican. Es decir, si por ejemplo una de las cosas de Trump no sé qué se metía fue porque empezaron por primera vez en mucho tiempo a reivindicar en México al Imperio Español, que en 1810, justo antes de la sublevación, estaba mejor México que Estados Unidos, con todas sus contradicciones y a partir de ahí hacia abajo. Siempre se cita a Humboldt. Humboldt hace un viaje famoso y tal, y dice que México, Ciudad de México, está por encima de Madrid, París y Londres. Sí. Dice Humboldt que Y Alemania. Sí. Claro, Y eso que Humboldt no les gustaba. Evidentemente. Me gustaría... Y ilustrado que luego andaba enviándole todo lo que encontrase se lo dejó al presidente de Estados Unidos. Digo, ¡ay, qué agradecimiento! Una parte grande de la leyenda negra es puritanismo. Ahora vamos a ver, ¿qué hacer? La pregunta de Lenin, ¿qué hacer? Estamos lamentándonos que estos malvados... No callarse. No callarse. Llevamos Ana y yo diciendo todo el rato, volvamos al siglo XXI, hay que dar la batalla. Pues dar la batalla. Dar la batalla con el idioma, dar la batalla con el español, dar la llamar a las cosas por su nombre. Llamar a las cosas por su nombre. Y desenmascarar. Que eso también es importante, porque claro, cuando tú empiezas a decir, mira, este señor miente, este señor tal, entonces ya la cosa empieza a cambiar, sobre todo esto que yo es que sigo a no sé qué digo, pero si este hombre se equivoca. Es decir, hay que empezar a decir quiénes son serios, porque luego ves gente que te sorprendería que habla bien del Imperio Español, extranjeros y otros que lo ponen a parir. Y bueno, pues hay que analizar, ¿no? Hombre, ¿sabe usted dónde saca estas ideas? Mire a ver dónde lo... Cuando fue la película esta que fue muy polémica de Mel Gibson, la de Apocalipto, porque claro, Mel Gibson se basó en las memorias de un obispo español que se lo habían contado sus feligreses, es decir, era la memoria colectiva de 2 generaciones. Pues lo pusieron de vuelta y media, porque claro, tumbaba todo el indigenismo bueno, el Rousseau, eso del indigenismo bueno, lo de los sacrificios humanos, eso nosotros no lo dimos. Es cierto, la verdad, etc. En los últimos 20 30 años ha cambiado el panorama, por lo menos el panorama editorial. Se están publicando libros de historia de España como churros, son bestseller. Y muchos de ellos, por no decir la mayoría, seguro, en esta línea. Y yo creo que el efecto es nulo, creo. Claro. No digamos lo de, España frente a Europa, no es esto mismo, pero es esto mismo, etcétera. Pero eso pasa también... El efecto es nulo, o sea, que eso de no decirlo, dar la batalla, eso son frases retóricas, porque en realidad yo creo que no vale para nada. A ver, evidentemente la batalla la hay que dar, porque la otra opción es, pues me quedo sentada en casa y dejo que... La otra es lo que nos dice Feijóo, que Vox no se presente en Galicia porque total... No, lo que hay que hacer es comprender, insisto, que la leyenda negra, el bombardeo con la leyenda negra no se circunscribe a un ámbito estrictamente, voy a decir académico, aunque no sé que no es la palabra más adecuada, a un ámbito estrictamente académico, que si la leyenda negra ha calado tan fuerte entre la población española es porque viene de vías que se han infravalorado hasta ahora, pero que han convencido a los propios españoles de que éramos unos salvajes y que fuimos a América a desguazarla, que fuimos un imperio depredador, por utilizar la terminología del materialismo filosófico. No va por ahí, yo creo, la cosa. Yo creo que hay mucha gente muy borrega también. Quería recomendar también un libro. Madre, soy terrible para los títulos, me vais a perdonar, pero es La leyenda negra en el cine.
Sí, La leyenda, sí. interesantísimo, Sí, en sí. donde el autor va analizando toda una serie de películas conocidísimas por todos Sí, nosotros, sí. que todos hemos visto, en donde te va diciendo, mira, y aquí te lo colaron, y aquí te lo colaron, y Sí, aquí te lo colaron. sí. Con los jóvenes, vuelvo a insistir con el tema de los videojuegos y las películas para un público Ese joven. es uno de nuestros grandes Es- problemas, que Es nosotros increíble. pero Entonces no- hay que no atacar tenemos- por todos los no frentes. tenemos un Hollywood Hablando que, No, al revés, más bien lo que contrario. trabaje lo contrario. a favor de obra, porque Sí. Pero hablando de los videojuegos, Hollywood, todas las películas de indios y vaqueros, los buenos son siempre, Los vaqueros. efectivamente. ¿Alguna en España y lo excepción? tumbaron. ¿Alguna? Lo tumbaron los jugadores. Sí. Los videojuegos. No, decía que no tenemos un Hollywood Joder. Sí, que sí. trabaja a favor de obra o que blanquee toda la historia del genocidio, ahí sí, sistemático, organizado y Sí. reciente, actual, de Sí. finales del siglo XIX de Estados Unidos, por ejemplo, películas del western. Sí, John Ford, Por ejemplo, John Ford. solo desde los 90 aparecieron algunas películas, En los tipo 70, Bailando con Lobos, Sí, en los 70 alguna, pero muy que reducida. empezaron a mostrar la patita en sentido contrario, pero ha habido un blanqueamiento brutal, pero es que Total. ese es el cine que ha consumido toda la generación del siglo XX. Claro. Es el Sí. cine que convenció al mundo Claro. de que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los estadounidenses, no la Unión Soviética. Entonces, es un elemento muy potente. El cine, la imagen, la prensa. Total. Pero El indio Jerónimo era Una cruz con sí, tus el tamaños. bisnieto, el que bisnieto, hablaba español sí, como sí. nosotros. Y el Y es- bisnieto, y lo Ves ves- las orgulloso. películas americanas y yo, Sí. En vez de decir Sí, así, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, Una cosa que... pero y yo en relación que decía que es lo que se tiene que hacer en España, pero claro, eso hay que hacerlo, por ahora los partidos mayoritarios no les interesa, es dejar de subvencionar no solo el cine, todo eso tal, también a muchos, yo veo también que muchas cosas de lo que se escribe, gente quiere que le subvencione, entonces está dispuesto a escribir lo que sea más interesante. Eso Sí. no verán los siglos. No, no, no. El cine. Antes cae el gobierno. No, pero bueno, hasta que un día llega uno, mira, se acabó. Nada. Y además una cuestión. Llegó el PP y subió. No, bueno, porque igual de globalista, igual Hasta de que todo. llegue uno y diga, no hay plata. No hay plata, sí, y entonces, y digo lo mismo. Pero no hay hasta plata. Pues mira, lo que Felipe yo digo, II ¿qué hay aquí. que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que decir la verdad. Sí, Y esto no pasó en un año ni en un mes, Sí. y entonces tendremos, porque yo he leído que Solzhenitsyn, con su libro Archipiélago Gulag, ayudó a tumbar la Unión Soviética con que una persona diga la verdad y se haga escuchar. Entonces hay que insistir por todas las vías que lo tengamos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con internet. es bueno, que eso no. Bueno, y ya está. yo, Es que puede sonar, estoy totalmente de acuerdo contigo, es decir, cada uno en su metro cuadrado, porque si para combatir la leyenda negra todos que tenemos que escribir un tomo de 500 páginas, No, pues me no, parece harto complicado, la verdad. Y luego eso, Pero como tú empezamos a dices, decir Javier, Ernesto. puede Sí. tener un recorrido muy corto, porque la gente se compra los libros, pero luego no los Sí. lee todos. Pero o por sea, ejemplo, no se Internet entiende, sí, es una muy buena herramienta. incluso yo he del comprado cine. libros que todavía no he leído. Pero Internet es lo contrario, es decir, Internet puede haber, hay de todo, pero ahí sí que es mucho más complicado y ahí sí puedes encontrar cosas. Por cada línea que Sí. leas a favor de Sí. contra la leyenda, lees 50 a favor. Sí, Aquí pero sí bueno, funciona, pero porque ha vas habido mirando, vas haciendo Ahí selección. también se pierde, Sí. ahí también se pierde. No, pero bueno, No, pero ahí ha habido puedes una encontrar respuesta, porque cosas. en la 2 hicieron un programa que no sé si ya han quitado, y además van mal porque la tele ya casi nadie la ve, pero hicieron un programa para intentar contrarrestar esta ola que aclara la historia de España. Y, o sea que sí que ha habido una contestación, por lo tanto está teniendo éxito. Sí. Si hay una contestación, es que están preocupados. O sea que hay que Hombre, seguir. Sí, sí. Pues Efectivamente, muchísima gente ha oído Sí. hablar de la leyenda negra ahora, Sí. la gente que no sabía lo que era. Contrariamente al activismo que proponéis, que me parece muy respetable, pero me parece muy subjetivo, muy voluntarista, yo creo que lo que trabaja a favor de España es el idioma, comentamos. Bueno, el idioma también está ahí de siempre y las llevamos, ¿no? Pero sobre todo el mestizaje. El mestizaje es una pieza clave. El mundo que ha agitado la leyenda negra es el mundo anglosajón, sobre todo. Y estos son racistas incorregibles. No puede. Otro día también, famosos los niños aquellos que acogían para los obreros mexicanos, en una conferencia que estuve. Ajá. No puede. Yo creo que hay la superioridad, la supremacía, el supremacismo de la hispanidad sobre esto que se está poniendo ahora que el racismo está en retirada. ¿Ah, sí?
Será nominalmente, No, porque yo no, lo veo no. vivito y coleando. No, mira la televisión. mira todo. Sí, pero eso... Es el ya- racismo inverso. No, eso no, es sí, como- eso no, son, no. exacto, eso son Está- las cuotas. Eso Son las es, cuotas eso es como y eso, el, al sí. revés, es contraproducente. Eso es como la discriminación positiva, que Sí. sigue siendo Sí. discriminación. Eso sí puede Está vivito y resultar coleando. hasta contraproducente porque la gente puede decir, mira, estoy harto de que me tomes el pelo, porque ves unas cosas ahora, por sobre todo en Inglaterra, ese cine inclusivo y series inclusivas que te ponen Inclusive a, ese cine de todos los mentira. negros. Sí, eso sí. Hay series, Por ejemplo, hay la- series de época, sí, de hay época series de que- época que de la han cine cambiado. victoriana, Sí, que te han donde la cambiado mitad de los personajes son negros. Hombre, Son pero negros, no, sí, sí, personajes sí, de la sí. aristocracia. Sacaron una aristocracia, película que pero qué Isabel, demonios. que Isabel no. primera. No, No. no, Juan, Isabel no, II Isabel no, la No. otra. Victoria, Victoria. Sí. su mejor amigo era indio. No me jorobes. Sí. ¿Entiendes? No me Sí, quiero jorobes. decir, no, ¿Entiendes? y la mujer de Jorge III, que era morena de pelo. Pues No, la ponen yo vi- negra, la ponen mulata. Yo vi hace poco. Es decir, la ponen como mulata porque decían que creían, no sé, por estas historias de que Cervantes era catalán, de que si se había liado, no sé qué, eso te pasado y que había sido sangre, lo cual dices tú, vamos, no, esto no es posible. Una traviata por televisión que era negra. La Bueno, eso sí, porque cantaba, y soprano. cantaba, qué pálida estoy. Que no encajaba. Bueno, Pero- a ver, pero yo negra, creo- ¿qué Bueno, se le va a hacer en el si teatro no. la que tiene la voz es Sí, de claro, rubio? eso ¿No la vas a es pintar de otra blanco? cosa. Eso es otra cosa, pero por ejemplo, sí, ahora se quejaban de, por ejemplo, de que el Otelo lo pintaban de oscuro. Digo, bueno, se pintaba de oscuro porque lo poníamos de oscuro tal, pero vamos, eso no significa racismo ni nada. Pero sí, creo eso que no. en el caso del cine y del cine para cine, del cine para televisión o series también, creo que ha sido tal, quiero decir, que se han pasado de frenada. Sí. Y ha sido tal la pasada de frenada que ya empieza a haber Quiebras. protestas quiebras. Sí, no, no, y sí, quejas, decir, Bien, de oiga, acuerdo, pero ¿por qué se pasa de frenada? Porque el mundo va por ahí. Mal que les pese. Mira, una de Bueno, las- una de no, las no, reivindicaciones- No, van No, no, determinados no. sectores No y, lo por hace ejemplo, por en el gusto. cine sí, por circunstancias, no sé por qué porque esta el ola mundo ya... va por ahí, porque el Una de mundo las va por ahí. reivindicaciones de los actores de color negro era que, claro, que es que ellos si no hacían papeles de blancos estaban siempre encasillados a hacer papeles de negro. Y digo, hombre, es una limitación, sí, pero es que yo tampoco puedo interpretar a Kunta Kinte. no, y dime qué es un papel Es que de negro y un papel de blanco, Hay que porque, tener, porque sentido, quiero hay que tener decir, sentido común si estás que contándome una últimamente historia es el menos común de los Por ordinaria, sentidos. eso el racismo está vito y coleando, porque nos define el color de nuestra piel. O sea, si eso no es racismo, No, el mestizaje. El mestizaje está claro, yo creo. Yo creo que es la originalidad española. sí. Porque, bueno, da igual, pero todos los países tienen su lengua. no, pero como la española no. Bueno, Ojo, todo no, lo- como la española no. pero- Hoy es español en cualquier rincón del planeta. Yo estuve en Navidades en Viena Tiene y una se hablaba fuerza. español. Oías hablar español. Es decir, No solo el idioma, la cultura. dentro de Y la 20, manera de 25 hacer, la años, manera de ser, mira. Sí. dentro No, pero de es que 20, las ideas 25 se expresan años en vas un a poder idioma. moverte por el La mundo radio del hablando idioma español español. son las ideas que se... Claro. No, y la manera de vivir, mira. Yo es que me muero de risa cada vez que sale la noticia esa que en Finlandia son los más felices de Europa. Digo, sí, claro, por eso tienen el índice de suicidios y Claro, en sobre cuanto todo la se, luz. y en cuanto se jubilan, vienen para acá. La luz y la, Yo, y la mi marido es oscuridad. alemán y es más español que yo. Lo que gusta es la manera de vivir de español. Que, Eso como lo dice mi decía. madre, ¿qué hace el español cuando pasa hambre? Canta. Eso ¿eh? lo decía- No es solo el idioma, es la Amando- cultura. Lo decía Amando de Miguel, que el éxito del turismo no es el sol, es la manera de ser español. Exacto, Sí, es sí, que sí. enamora, es que... Es la manera de ser. Sí. Bueno, último minuto. De allá para acá. Iván, conclusiones. Bueno, pues hay que dar la batalla, hay que desenmascarar a ciertos farsantes, hay que poner los puntos sobre las sillas y hay que hablar en plata. Y no se puede andar con circunloquios y con buenas palabras y con buenismos, porque el otro no las usa. El otro es capaz de utilizar el lenguaje más descarnado con tal de demonizar aquello que él cree que tiene que demonizar. Entonces, siempre en todo lugar y donde sea, yo modestamente lo hago con mis alumnos, poniéndole los puntos sobre las sillas y aclarando muchas cosas, porque prefiero que sepan 4 verdades de mí que 8 medias verdades de otro. Muy bien. Ana, tu turno. Yo coincido al 100%. La verdad, con mayúsculas. Mira, sales por la calle diciendo la verdad. No, pero si me preguntan y si me dicen algo, pues yo digo lo que, mi verdad, claro, que creo que es la verdad. ¿Y eso te parece que es eficaz? Sí, pienso que hay un movimiento de contrarrestar eso porque está saliendo con mucha fuerza. Sí. Sara, tu verdad. Pues que, sabes, amiga de la verdad, pero más amiga de Platón. Al revés. Al revés. Que- Al revés. No, que bueno le daba la vuelta. Ah, bueno, la vuelta. Que decía, amiga de la verdad, pero más amiga de Platón.
Por eso el chascarrillo. Que es evidente que hay un ataque contra España, un ataque dentro de España contra la propia España. Que el tema de la leyenda negra no solo viene desde fuera, sino que además está bien digerido, masticado y vomitado, perdón por el símil, por el gobierno de coaligados de España, lo cual es sorprendente. ¿Qué hacer? Yo lo tengo claro, es decir, hemos hablado de mestizaje, que esa es la prueba inequívoca de que la leyenda negra es un camelo, Claro. la prueba inequívoca, y reivindicar el español como lengua universal, como lengua de pensamiento y como lengua que no solo nos ha traído hasta aquí a nosotros, sino que ha traído hasta aquí a millones de ciudadanos hispanoamericanos al otro lado del charco. El ataque que está sufriendo el español no es casual, ¿eh? El ataque que está sufriendo la lengua española tiene que ver con que son plenamente conscientes de la importancia que tiene la reivindicar el español. Entonces, cada uno en su metro cuadrado, evidentemente. No podemos hacer más de lo que nos permite nuestra capacidad de acción, pero, por supuesto, movilización permanente. Muy bien, Sí. Rafael, cierras No, tú. bueno, yo pues, más o menos de acuerdo con todos y también pues, golpear en el bolsillo. Que si ellos pierden el dinero es difícil, pero si ellos pierden el dinero, sin dinero, aparte si puede, sin dinero va a bajar mucho. Sin dinero, con dinero, sin dinero. No, Hago no, siempre pero lo con que dinero quiero. se consiguen más cosas. Sin dinero y Sí, mucha no siendo gente rey. sigue esto o apoya esto por dinero, por ambición. Si tú le quitas el dinero, la cosa ya empieza a bajar enormemente. El dinero se acabó. No, es que vale, Esa es la se acabó. cuestión, se acabó. Pero claro, pero quiere poner cascabel al gato. Claro, esa es la cuestión. Parece que esa llega es la al cuestión. poder, ¿no? Sí. Bueno, pues hasta aquí llegamos, amigos. Buenas noches a todos. Volvemos el próximo jueves, como siempre, a las 11 de la noche. Y nada más. Hasta el próximo jueves.